Un elemento central de la práctica docente es la evaluación. Los docentes evaluamos con el fin de verificar el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos. Según planifiquemos la evaluación y el uso de los resultados, puede tener dos enfoques. Puede tener un enfoque sumativo y puede tener un enfoque formativo. El enfoque sumativo se limita a llegar a una conclusión sobre el alumno evaluado, con el fin de calificarle y ponerle una nota, algo que es requerido por las familias y también por la administración. No lo vamos a desechar. Pero bien es cierto que limitarse solamente a una evaluación sumativa no es el modo más eficaz para contribuir al aprendizaje. Es importante considerar que la evaluación es un proceso que forma parte del aprendizaje y no podemos desligar el aprendizaje de la evaluación, si ésta la convertimos simplemente en un instrumento para obtener una calificación, pero que no llega a significar como aprendizaje. Para que esto se produzca, es necesario que la evaluación sea también formativa. El enfoque formativo va encaminado sobre todo a orientar al alumno sobre su propio aprendizaje y también al docente sobre el método que está empleando para enseñar. Si es tan importante la labor del docente para generar aprendizaje, no lo puede ser menos el proceso de evaluación. La evaluación formativa tiene la finalidad de conectar al alumno con las competencias, el aprendizaje, los contenidos y los conocimientos. Aunque los procedimientos de evaluación estén ya profundamente arraigados, hemos de considerar que la evaluación formativa contribuye a desarrollar el aprendizaje, mucho más que la evaluación sumativa. Por eso, en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos unir las dos formas de evaluación, la sumativa por un lado y la formativa, utilizando los formularios de Google. Para que descubras por ti mismo el potencial que puede tener la evaluación formativa sin descartar la evaluación sumativa, te voy a mostrar con los formularios de Google cómo lo podemos llevar a cabo. Haz una prueba. Mira más abajo en la descripción del vídeo y encontrarás un enlace a un formulario que una vez que lo rellenes vas a recibir un feedback acerca de tu mismo aprendizaje. Y verás cómo no importa si no sabes nada acerca de la cuestión que se pregunta, como si tienes ya algún conocimiento previo, en todo caso vas a aprender. Si no sabes, aprenderás. Y si ya sabes algo, vas a poder aprender todavía mucho más. Que estás en el nivel top, en el nivel ya experto, todavía hay cosas que pueden enriquecer tu conocimiento porque te voy a aportar enlaces para que descubras más cosas. He utilizado para realizar este formulario de aprendizaje un lenguaje universal como es el lenguaje de la cocina. Vas a aprender en todo caso a cómo realizar un arroz con coco al estilo colombiano. Y de esta forma podrás descubrir todo el potencial que nos ofrece las herramientas de Google, en este caso Google Formularios o Google Forms, para poder realizar una evaluación formativa. Es decir, que no solamente se evalúa lo que se sabe, sino que además terminarás sabiendo mucho más. Y de esta forma cumplimos un gran objetivo, y es que la evaluación contribuya también al aprendizaje. Y por supuesto, si también queremos que sea sumativa, le añadiremos puntuación a cada uno de los ítems. Realiza el formulario y después comenta tus impresiones. Quédate hasta el final del vídeo porque te mostraré cómo realizar una evaluación formativa utilizando un formulario de Google. Como habrás podido ver, este es el formulario que hemos creado con un carácter formativo, aunque también tiene un carácter sumativo porque ofrece puntuación al final. Te muestro, hemos creado algunas preguntas de distintos tipos para elegir opciones, para tener una lectura comprensiva a propósito de un texto, y el alumno tendrá que discernir si es verdadero o es falso. Distintas preguntas sobre ingredientes, sobre cantidades, tiempo de cocción, información nutricional y al final una frase motivadora cuando el alumno haya terminado de completar el formulario. Te muestro ahora cómo será el formulario recibido por el alumno una vez que lo he enviado. En primer lugar, podrá observar que le aparece una calificación respecto al total del ejercicio y aparecen marcadas las preguntas que son correctas y las preguntas que son erróneas. En este caso hay una pregunta que es correcta, aparece en verde, y una pregunta en otro color más fuerte que aparece marcada con una X en rojo. ¿Por qué? Porque no es correcto. De esta manera ya sabe el alumno que hay una pregunta que acertó y otra que no, pero no obstante le aparecen las respuestas correctas. A partir de aquí ya sabrá en toda ocasión que el origen del arroz con coco es del sureste asiático y del Caribe. Y además le añadimos un comentario, que esta es la novedad y es lo que hace que tenga el formulario de evaluación un enfoque formativo. Le aportamos formación, le aportamos información. Además,
le hemos añadido un enlace para que pueda profundizar en este aprendizaje. Respecto a la segunda, hacemos lo mismo. En el caso de que haya acertado correctamente y la respuesta sea correcta, se lo vamos a reconocer, pero además le vamos a añadir incluso un enlace para saber más por si quiere profundizar. Y así en el resto de preguntas. Cuando la pregunta es incorrecta, le pondremos en comentarios cuál sería la respuesta correcta y además alguna anotación para que pueda él mismo verificar esta información por sus propios medios. Y así en el resto de las preguntas lo iremos haciendo. Incluso podemos incluir un vídeo. En este caso, el alumno no ha acertado respecto al tiempo de cocción del arroz. 35 minutos es demasiado, el arroz se pasaría, y le invitamos y le sugerimos a que pueda ver un vídeo en YouTube para aprender a preparar un exquisito arroz como es en este caso, hasta llegar al final del formulario. Seguramente si no conocías qué era el arroz con coco y has realizado el formulario y has visto después el feedback con las anotaciones que te ha aportado, al final de este proceso sabrás perfectamente cómo preparar un arroz con coco. Esta es la finalidad que tiene un formulario de evaluación formativo, y es, por un lado, no solamente obtener una calificación con la finalidad de reconocer la puntuación o de penalizar al alumno, sino que además tiene un componente y un enfoque formativo, porque sepas lo que sepas, terminarás sabiendo algo más, de forma que te haya ayudado a aprender. Y de esta forma vemos cómo los formularios de Google pueden contribuir de una manera facilísima a generar una propuesta de evaluación formativa. Si has visto la realización de un test de evaluación con herramientas Google y si has realizado el formulario, seguramente habrás aprendido no solamente a realizar la receta del arroz con coco al estilo colombiano, sino también habrás aprendido a realizar una evaluación formativa que va a ser de mucho interés para tu aprendizaje y para tus alumnos. La propuesta de realizar una receta de cocina era inspiradora, que tampoco viene mal. A partir de esta inspiración estás capacitado para poder realizar una evaluación formativa con tus alumnos y seguramente vas a quedar muy contento con los resultados. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabes, dale al like, suscríbete al canal y difúndelo para que pueda llegar esta formación a los más docentes posibles. Un cordial saludo, hasta el próximo vídeo.